Reporte 100. Tengo en el teléfono y le agradezco al doctor Pablo Reyes, epidemiólogo por la Universidad de Arizona e investigador del Colegio de Sonora, que le agradezco que nos acepte una llamada de teléfono. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, bien. Gracias, Pablo, por tomar esta llamada. ¿Qué significa lo de que se dobló la incidencia en Hermosillo este lunes? Bueno, quizás valga la pena hacer una especie de recuento de qué ha sucedido durante el mes pasado en el estado. Sí, muy bien. Por ahí de principios de abril, el 1 de abril, teníamos apenas 21 casos, ¿no? Conforme fue transcurriendo el mes, empezamos a ver ciertos incrementos en los números, de tal suerte que para mitad de abril ya teníamos 109 y para el 22 de abril 182, y mucha de esa dinámica tenía que ver con con casos que iban presentándose en la capital, en Hermosillo, en Cajeme, algunos que nos iban sorprendiendo en Zarik, etcétera, etcétera, pero muchos de ellos tenían que ver con la dinámica de San Luis Río Colorado. Cuando me preguntaban acerca de por qué pensaba de ese incremento en un lugar como San Luis, yo decía un poco como al tanteo, ¿no? De que, bueno, es que también tenemos un vecino en Baja California con mucha ocurrencia, pero para evitar contestar a ojo de buen cubero, dice, bueno, me voy a poner a analizar los datos, y en efecto, ¿no? Haciendo un análisis espacio-temporal para ver qué tanto tenían qué tanta coincidencia había de la ocurrencia de casos en espacio y tiempo, pues durante el mes de abril, más o menos desde el 1 como hasta el 24, muchos de esos casos en San Luis Río Colorado coincidían con la dinámica de sus municipios vecinos, Mexicali, Tecate, Tijuana, Rosarito. Entonces, mucho del comportamiento que estábamos viendo de incremento en el estado se debía a esa dinámica, ¿no? de San Luis Río Colorado en conjunto con esa región del país. Sin embargo, si ya consideramos estos últimos 15 días, vemos esos incrementos con los cuales iniciaste tú. Por ejemplo, del 22 de abril ahora 6 de mayo, pues vimos incrementos en Hermosillo de 29 a 100 casos. En Cajeme de 12 a 32. En Nogales de 6 a 31. Y ahora sí estamos viendo como un patrón más propio de la dinámica del estado, ¿no? Entonces, sí, o sea, sin duda estamos viendo en estos últimos días un crecimiento en la dinámica ya más asociado con la dinámica del estado. Sí, eso es lo que refiere el secretario de Salud de Sonora cuando habla de que la incidencia se ha doblado en Hermosillo. Exacto. Sí. Sí. Ahora, Pablo Reyes, epidemiólogo por la Universidad de Arizona, investigador del Colegio de Sonora, ayúdanos a entender lo que ayer dijo Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud. Dijo que se ha aplanado la curva de casos. Dice el subsecretario que de acuerdo con elementos de evidencia, la curva de casos en México se ha aplanado. Presentó en la conferencia una gráfica de un sitio patrocinado por la Universidad de Oxford en la que se compara la velocidad de duplicación de casos positivos en países como Estados Unidos, España, Francia, Reino Unido, Suiza, Suecia, México y Japón. Dice López-Gatell que se registró una duplicación inicial de casos cada 2 días durante los primeros 4 o 5 días cuando se alcanzaron los primeros 100 contagiados. Sin embargo, después se tuvo una inclinación muy drástica de la curva que muestra que la epidemia se está haciendo lenta. Y pues esto contradice lo que había comentado el mismo López-Gatell hace unos días, el viernes, de que el 6 de mayo sería el día más problemático de la pandemia. A ver, ¿cómo está el asunto? Ayúdanos a entender esta parte de lo que primero dice López-Gatell, que el 6 de mayo sería la parte más difícil de la pandemia, y ayer nos dice que ya se aplanó la curva. Sí, lo que pasa es que cuando empezó a comentar esto de todo depende de con
con qué te compares. O sea, te puedes comparar con otros países o contigo mismo. Y en esa comparación de contigo mismo, lo que estaba refiriendo respecto a los logros en el aplanamiento de la curva era una comparación entre lo que estamos observando ahorita y lo que planteaban los modelos que predecían lo que iba a suceder a ciertas fechas. Sí. Entonces, lo que trata de hacer es comparar lo que pudo ser con lo que estamos viendo ahora a nivel nacional, ¿no? Sí. Entonces, de ahí el argumento de que se había logrado aplanar la curva. Ahora, independientemente de aplanamientos de curva, siempre se va a tener un pico. Entonces, parte de lo que él planteaba era que ese pico se ha desplazado en el tiempo, de tal suerte que lo que esperaban como un pico para, no sé si recuerdo, en alguna fecha del mes de abril, ahora se había desplazado hasta mayo, ¿no? Sí. Entonces, trata de explicar un poco eso de acuerdo a la comparación de lo que se predice pudo haber pasado, de no haberse implementado lo que se denomina la jornada de larga de sana distancia. De sana distancia, perdón. Sí. Entonces, esa es como la referencia, ¿no? El mismo país respecto a lo que pudo suceder si no se hubieran hecho ciertas actividades, ¿no? Es decir, lo que Hugo López-Gatell dice que es que las acciones de sana distancia han funcionado de tal manera que se ha ralentizado, se ha hecho lento el contagio de casos y entonces se ha ido, digamos que posponiendo la llegada de la curva o la llegada del pico más alto. Exacto. Sí, exacto. Y esto es positivo porque entonces las personas se enferman menos, se enferman de una manera paulatina, de una manera más lenta y no de golpe y porrazo que pudiera saturar los hospitales. ¿Es así, Pablo? Exacto, esa es la idea, ¿no? Es parte de los logros como uno pretende medir tus intervenciones, ¿no? Porque precisamente lo que se busca es que no se saturen los servicios de salud. Sí. Ahora, eso hay que ponerlo en el contexto de lo que cuenta cada país, ¿no? Entonces, parte de las gráficas que intentan mostrar es ahora, ¿no? En esta fase 3 es el nivel de saturación de los servicios. Claro. Entonces, vemos en ciudades como México y distintas entidades que van como más adelantados en el proceso, niveles de ocupación hospitalaria pues mayores, ¿no? Y ponen como puntos importantes ahorita la Ciudad de México, por arriba del 60%, no recuerdo bien, 65% en la ocupación de camas, Baja California, Sinaloa, Quintana Roo, y ahorita se me escapa alguno, ¿no? Son como 5 estados que van un poco más adelantados en ese proceso. Sí, también Sonora ahí la lleva también en ese sentido de ralentizar el contagio, Pablo Reyes, porque también haciendo una comparación con otras entidades del país, el semáforo no está en rojo todavía en Sonora, en el asunto de que se ha hecho lento el contagio en Sonora. Sí, se ha hecho lento y de hecho ahorita que hacía mención del caso de San Luis Río Colorado, en verdad estamos con vecinos precisamente que presentan, de los que aparecen con colores más intensos, ¿no? Estoy hablando del caso de Baja California y Sinaloa. Entonces, en ese comparativo hemos sido más lentos nosotros, ¿no? Sí, ahora en el asunto económico estamos viendo que en Estados Unidos, Pablo Reyes, investigador del Colegio de Sonora, en Estados Unidos poco a poco en algunas partes empezarán a abrir su economía. Aquí en México hay sectores que empiezan a presionar al gobierno para que abran la economía. La industria automotriz, por ejemplo, en Estados Unidos ya va a abrir y la proveeduría de la industria automotriz en Estados Unidos está justamente en México y tendría que abrir inclusive antes en México para que pueda funcionar en Estados Unidos. Vemos también la industria maquiladora de exportación que está solicitando reiniciar operaciones de manera paulatina a partir del 11
de mayo, ¿no es muy prematuro todavía estar pensando en abrir industrias en este momento? Pues mira, yo entiendo, ¿no?, que los impactos que pueda tener perteneciendo a un centro de investigación enfocado a la ciencia social. Me queda clarísimo que una pandemia tiene repercusiones de salud, pero también es un fenómeno social que con consecuencias en muchos ámbitos, incluyendo la economía, ¿no? Pero yo creo que hay que diferenciar entre lo que son los ritmos y la coordinación de tiempos de lo que veíamos como nuestra vida cotidiana en distintos niveles, y entiendo esa coordinación establecida en términos económicos también, pero la epidemia también tiene su propio ritmo, y sin duda Estados Unidos, precisamente por esa conexión que tenemos global en el mundo, entró primero al ritmo de esta pandemia. Entonces ellos nos llevan ventaja. Entonces, pedir que se establezca una coordinación como la teníamos en todos los ámbitos, y que la pandemia se ajuste a ese ritmo, pues sería ilógico. Entonces, entiendo que establecer las cadenas productivas y todo eso requiere de un ritmo, pero hay cierto riesgo, ¿no?, en tratar de forzar la pandemia al ritmo que nosotros queramos, porque tiene su propio ritmo, ¿no?, el comportamiento epidémico. Pablo Reyes, muchas gracias por tomar esta llamada. Estaremos en contacto, seguimos en contacto. Muy bien. Gracias, Pablo Reyes, es epidemiólogo por la Universidad de Arizona, investigador del Colegio de Sonora. Reporte 100.